Queridos coleccionistas de sonrisas, sean bienvenidos a Letras del Alma. En esta ocasión les traigo la primera parte del resumen, El escape de la robot salvaje, del autor Peter Brown, la secuela directa de La robot salvaje, el libro que se basó DreamWorks para hacer la película del mismo nombre. Por lo que si no has visto la película, te recomiendo que guardes este video y lo veas después de terminar la película, ya que te aseguro que tendrás muchas ganas de saber cómo continúa. Si ya la viste, no perdamos más tiempo y comencemos. En una ciudad avanzada, donde humanos y robots convivían en armonía, un camión de reparto autónomo realizaba su tarea con precisión. Después de entregar cajas por toda la ciudad, el camión dejó atrás el bullicio urbano y se dirigió hacia una zona rural, con vastos paisajes verdes y granjas dispersas. Finalmente, llegó a una granja llamada Granja La Colina, donde descargó su última caja. Esa caja contenía arroz, una unidad robótica Rosun 7134, diseñada para recibir órdenes y aprender de sus tareas. Ross fue activada por el señor Sheriff, un hombre mayor que cojeaba, y fue presentada a Oscar, su perro, y a sus dos hijos, Haya y Hat. Mientras los niños discutían y discutían sobre darle un nuevo nombre a la robot, decidieron finalmente llamarla simplemente Ross. El señor Sheriff le mostró a Ross su nuevo hogar, una granja lechera que había pertenecido a su familia durante generaciones, pero que ahora se encontraba en un estado de deterioro. El trabajo era muy difícil y con su pierna lastimada, el señor Sheriff no podía mantener la granja por sí solo. Por eso había adquirido a Ross, la cual observaba todo con atención, aprendiendo rápidamente del entorno. Las vacas, que eran consideradas las reinas de la granja, requerirían la mayor parte de su atención. Aunque la granja había visto mejores días, Ross estaba lista para asumir su nueva vida, con el objetivo de aprender, mejorar y ayudar al señor Sheriff a mantener su preciada propiedad. El señor Sheriff le entregó a Ross una computadora, con la que podía controlar todos los equipos de la granja. Y a medida que la lluvia comenzaba a caer y una tormenta se acercaba, Ross demostraba ya su capacidad de razonamiento, al sugerir que su lugar de descanso debía estar junto a las vacas, reafirmando así su compromiso con su nueva tarea. Bajo la tormenta, las vacas descansaban en su establo, cuando la gran puerta se abrió, y Ross entró, provocando gran temor entre ellas. El ruido de sus pasos resonó por todo el lugar, hasta que se detuvo en una esquina oscura. Aunque la tormenta disminuyó, el rebaño seguía inquieto, especulando sobre las intenciones del extraño ser que las acechaba. Las vacas, lideradas por la anciana Annabel, intercambiaban opiniones. Algunas estaban convencidas de que el monstruo era inofensivo, mientras que otras lo consideraban una amenaza. De pronto, lo imposible ocurrió. ¿La criatura habló? No soy un monstruo, soy una robot. Mi nombre es Ross, dijo en el lenguaje de los animales, dejando las vacas atónitas. Ross comenzó a contar su historia. Habló de cómo llegó a una isla salvaje y aprendió a comunicarse con los animales. Relató la adopción de un ganso llamado Diamantino, que le ayudó a integrarse en la comunidad animal, hasta que su vida cambió con la llegada de los robots Greco, quienes la dañaron mientras intentaban capturarla. Gracias a la ayuda de los animales, Ross sobrevivió y fue llevada a una fábrica donde fue reparada. Fingió ser una robot común, para así poder evitar su destrucción. Después de su reparación, fue trasladada a la granja La Colina, donde ahora trabajaba para el señor Sheriff. Las vacas, conmovidas por su relato, la aceptaron, reconociendo las similitudes entre sus propias experiencias y las de Ross. Sin embargo, la robot les confesó que, aunque estaba en la granja, no se sentía a salvo.
y planeaba escapar antes de ser descubierta por los humanos. En una tarde tranquila en la granja, el cielo se llenó con el inconfundible sonido de una parvada de gansos salvajes. Sus graznidos resonaban en la distancia antes de que fueran visibles, y pronto la formación en V tan valiente descendió sobre el estanque de la granja. Ross observaba con curiosidad mientras las aves aterrizaban en el agua. A diferencia de otras criaturas, estos gansos no se mostraron inquietos por la presencia de Ross, pues estaban acostumbrados a ver máquinas similares en todas las granjas. Sin embargo, no sabían que este robot era diferente. «Hola, gansos», los saludó Ross. «Bienvenidos a la granja en la colina». El inesperado saludo hizo que los gansos se quedaran petrificados. Sus miradas se volvieron sospechosas, hasta que el líder, un ganso llamado Punta de Ala, se adelantó con cautela. Sorprendido, admitió que jamás había conocido una máquina que pudiera hablar. Ross se presentó con calma, aclarando que no era un monstruo. La revelación dejó asombrada a la parvada, y la conversación fluyó con preguntas sobre la vida de Ross, su hijo diamantino, y la misteriosa isla de la que había venido. Aunque Ross disfrutaba de la interacción, tenía una pregunta importante en mente. ¿Había alguna posibilidad de que la parvada de Diamantino pasara por la granja en su migración? La respuesta de Punta de Ala fue decepcionante, explicando que la parvada de su hijo probablemente usaba rutas más al este, lejos de la granja. A pesar de esta mala noticia, Punta de Ala le prometió que si alguna vez se cruzaban con Diamantino, lo enviarían hacia ella. Este intercambio de esperanza fue interrumpido por la llegada de los niños, que paseaban a su perro. Con premura, Ross se despidió de los gansos y volvió a sus tareas, aunque no podía evitar que un sentimiento de nostalgia creciera en su interior. Más tarde, Ross se encontró con los niños, y mientras ellos jugaban junto a un viejo roble, Ross, siempre dispuesto a ayudar, arreglaba el ron de la granja que se había estrellado. Los niños, curiosos por sus habilidades, le pidieron a Ross que hiciera una voltereta hacia atrás y malabares con bellotas. Con precisión robótica, Ross ejecutó sus trucos, fascinando a los pequeños. Pero lo que más cautivó a los niños fue la habilidad de Ross para contar historias. Bajo la sombra del viejo árbol, Ross relató la historia de una robot que había adoptado a un ganso tras un trágico accidente. Los niños, intrigados, querían saber más sobre las aventuras de aquella robot en la isla, sin saber que todas esas historias eran el reflejo del propio pasado de Ross. Así, la relación entre Ross y los niños creció a través de las historias, y ellos comenzaron a abrirse sobre sus propias vidas. Hablaron sobre su familia, su madre perdida, y las dificultades que enfrentaban tras el accidente que había dejado a su padre debilitado. Los niños veían en Ross a una salvadora, alguien que podría ayudar a mantener la granja en pie. Mientras tanto, Ross, siempre observadora, notó que algo extraño estaba ocurriendo en los alrededores de la granja. El cadáver de un venado apareció un día, con marcas que indicaban la presencia de un depredador peligroso. A pesar de no querer preocupar al señor Sheriff, Ross comenzó a vigilar atentamente, sabiendo que algo más oscuro acechaba en los límites de la granja. Una noche lo escuchó, el aullido amenazante de un lobo, presagio de los problemas que estaban por venir. Y al caer la tarde, el ataque fue rápido y brutal. 7 figuras oscuras saltaron ágilmente la cerca y se lanzaron al campo. La anciana vaca Anabel, que se había alejado del rebaño, se convirtió en un blanco fácil para la manada de lobos. Sombra, con su pelaje oscuro y una cicatriz pálida que cruzaba su cuerpo, se acercó a Anabel y con una feroz mirada dio la señal de ataque. Los lobos se abalanzaron sobre las delgadas patas de la vaca, mordisqueando y desgastándola mientras ella, desesperada, intentaba defenderse con patadas y gritos. Desde lejos, el resto del rebaño observaba aterrorizado, incapaz de ayudar,
Pero justo cuando parecía que Annabel no podría resistir más, Roz corrió al rescate. Aunque Roz no estaba programada para la violencia, usó su cuerpo como escudo, soportando los mordiscos y arañazos de los lobos. Su voz resonante, al gritarles que se alejaran, sorprendió a los atacantes. Mientras Roz lograba apartar a uno de los lobos, Annabel lanzó una poderosa patada, derribando a otro. La situación entonces cambió rápidamente. El rebaño, inspirado por el coraje de Roz y Annabel, reunió fuerzas y corrió hacia los lobos. Sombra, frustrado al ver que su ataque había fracasado, dio la señal de retirada. La manada se desvaneció entre la hierba alta, saltando la cerca y perdiéndose en el bosque. Al tiempo, activó sus faros y examinó a Annabel. Las heridas de la vaca eran serias, pero Roz sabía cómo tratarlas. Mientras el rebaño se agolpaba alrededor de su amiga, Annabel no podía ocultar el miedo en sus ojos. Los lobos habían demostrado que podían atacar en cualquier momento, y sabían que la próxima víctima podría no ser tan afortunada. A la mañana siguiente los lobos regresaron. Roz, aún alerta, logró ahuyentarlos una vez más, pero el terror ya se había apoderado del rebaño. Las vacas se negaban a salir del establo, temerosas de otro ataque. Si esto continuaba, la granja perdería su fuente de ingresos, y Roz sería enviada de regreso a la fábrica. Algo debía hacerse cuanto antes. Entonces, Roz decidió hablar con el señor Sheriff, y cuando le mencionó a los lobos, el granjero, preocupado por su familia y sus animales, le entregó un rifle, ordenándole que acabara con los depredadores. Pero Roz, incapaz de ser violenta, se negó. Pero al poco tiempo su mente robótica no tardó en encontrar una solución alternativa. Esa noche, Roz se preparó. Cubrió su cuerpo con barro, hierba y estiércol, camuflándose en el paisaje. Esperó pacientemente a que los lobos regresaran, y cuando la noche cayó, imitó el gemido de un ternero herido, atrayendo a la manada. Los lobos, liderados nuevamente por Sombra, cayeron en la trampa. Cuando estaban lo suficientemente cerca, Roz se levantó de su escondite, sosteniendo el rifle. Sombra, al ver el rifle, automáticamente recordó el dolor de su cicatriz y se rindió ante la amenaza. Roz, con una voz firme y autoritaria, les advirtió que no regresaran jamás. Y así, humillados y derrotados, los lobos se retiraron. Desde ese momento, la granja volvió a la normalidad. Pero mientras el calor aumentaba y las tormentas se formaban en el horizonte, Roz no dejaba de pensar en su escape. Sabía que dependía de los niños, y aunque no podía revelarles su plan por completo, necesitaba su ayuda para volver a su verdadero hogar. Días después, las previsiones meteorológicas anunciaban tormentas y posibles tornados. A pesar de la advertencia, la vida en la granja continuaba. Roz estaba trabajando en los campos cuando unas oscuras nubes comenzaron a aparecer en el horizonte. El viento se intensificaba y la tormenta se desataba con furia, pero Roz, con su lógica de máquina, seguía con su tarea. Sin embargo, cuando el primer relámpago cruzó el cielo, reaccionó, se subió a un camión y comenzó a conducir hacia el refugio. La situación rápidamente empeoró. Una nube en forma de embudo comenzó a descender del cielo y un tornado se formaba con una velocidad aterradora. Roz, junto a la familia Sheriff, se apresuró hacia el refugio. El señor Sheriff, Haya y Oscar ya estaban a salvo, pero Hat, paralizado por el miedo, no se movía. Roz, consciente del peligro, actuó rápidamente, recogiendo a Hat y llevándolo al refugio, salvándolo en el último segundo, antes de que la puerta se cerrara de golpe, dejándola fuera. Roz fue atrapada por el tornado. Sin control sobre su cuerpo, fue lanzada por los aires, girando en el corazón del torbellino, junto con hojas, escombros y herramientas de la granja. Mientras flotaba en el aire, Roz pensaba en su hijo diamantino, y casi podía imaginar lo que sería volar como él. Sin embargo, un violento golpe de una pala en la cabeza la dejó inactiva, cayendo al suelo sin poder defenderse.
La familia Sheriff la encontró más tarde, gravemente dañada, con su cuerpo abollado y piezas torcidas. Entonces la llevaron inmediatamente a la ciudad para repararla en la tienda TeshLab. Allí, un robot especializado llamado Patch se encargó de reemplazar sus extremidades rotas, dejando a Ross como nueva. Mientras tanto, la familia, especialmente Hat, no podían evitar sentirse culpables. Pero Ross, con su habitual calma y eficiencia, tranquilizó a todos, asegurando que su sistema estaba funcionando bien y que no había nada malo en ella. A pesar de su deseo de escapar y regresar con su hijo, Ross decidió quedarse. La granja estaba destrozada y no podía abandonarlos en ese estado. Los sheriff dependían de ella y su sentido del deber era más fuerte que su deseo de libertad. Los días siguientes, un equipo de robots llegó a la granja para reconstruirla. Con gran precisión y rapidez, repararon los edificios, las cercas y las máquinas, dejando la granja en mejores condiciones que antes del tornado. Después, en la tarde, Had y Haya, llenos de emoción, entraron al cobertizo para darle a Ross una pequeña sorpresa. «Te trajimos un regalo», anunció Had con una sonrisa radiante. Ross, quien rara vez experimentaba emociones, sintió algo muy parecido a la sorpresa. Adivinar lo que contenía aquella caja era un desafío divertido, pero pronto los niños, entre risas, la apresuraron a abrir el regalo. Bajo el lazo había una tarjeta escrita por Hat, con palabras que resonaban en el núcleo de Ross. «Querida Ross, gracias por cuidar tan bien de nuestra granja y de nuestra familia. Gastamos todos nuestros ahorros para este regalo, por lo que más vale que te guste». Con delicadeza, Ross retiró el papel y descubrió un cinturón de herramientas, hecho a la medida para robots como ella. Los niños, con entusiasmo, le ayudaron a colocárselo, ajustando cada hebilla con precisión. Era un gesto tan dulce y afectuoso que por un momento Ross se sintió más que una simple máquina. Sintió que estos niños realmente se preocupaban por ella, y aunque en su interior sabía que en algún momento tendría que confiarles su deseo de escapar, esa tarde decidió posponer esa conversación. En su lugar, les llevó al viejo roble para contarles otra historia sobre su vida en la isla, llenando sus mentes de aventuras y recuerdos. Después, cuando el crepúsculo cubrió la granja, Ross preparó una fogata para la familia. Alrededor del fuego, los sheriffs se reunieron, asando malvaviscos mientras reían y conversaban bajo las estrellas. El señor sheriff, nostálgico, compartió con Ross los recuerdos de su juventud. Había heredado la granja de su familia, pero la vida no siempre había sido fácil para ellos. La llegada de las máquinas había ayudado en los tiempos más difíciles, pero también había traído consigo varias tragedias que aún pesaban en su corazón, especialmente la pérdida de su esposa, Jamilla. Ross quería saber más sobre la muerte de su esposa, pero una robot normal no haría preguntas personales, así que se guardó sus preguntas y lanzó otra rama a la fogata. A la mañana siguiente, Ross exploró un antiguo establo en desuso, y entre el polvo y los recuerdos de una época pasada, descubrió un diario escrito por Cyrus Sheriff, uno de los antiguos dueños de la granja. En sus páginas, el granjero había plasmado reflexiones sobre la importancia de la agricultura y su impacto en la civilización. Ross, intrigada por la sabiduría contenida en el diario, decidió guardarlo en su nuevo cinturón, sintiendo que había encontrado un tesoro que debía proteger. Mientras el otoño avanzaba, una parvada de gansos, diferentes a las que normalmente volaban hacia el sur durante el invierno, se acercaban a la granja a la colina. Esta parvada volaba en dirección norte, guiada por un joven ganso en perfecta formación en V. El líder de la parvada sobrevoló los edificios y, tras unas palabras a sus compañeros, aterrizó con elegancia en el corral. Con seguridad se adentró en el establo, donde las vacas alzaron la vista sorprendidas. El ganso se posó en una barandilla, se acomodó las plumas y anunció: «Estoy buscando una robot llamada Ross. Mi nombre es Diamantino. Soy su hijo». Ross
ocupada con la entrega nocturna del camión de leche, escuchó el inusual alboroto que venía del establo, y al llegar, encontró a todo el rebaño de vacas agrupadas, observando algo en medio de ellas. Entonces, Ross lo vio. Era su hijo, Diamantino. Aunque los robots no sienten emociones de la misma forma que los animales, en ese momento nadie dudó del profundo amor que Ross sentía. Sin poder contenerse, corrió hacia él, abrazándolo con toda su fuerza. «Diamantino, ¿eres tú?» «Sí, mamá, soy yo», dijo Diamantino, acariciando el rostro metálico de su madre. Por ahora lo dejaremos por aquí, pero no te preocupes, la semana que viene continuaremos con esta emocionante historia para descubrir qué plan tiene Ross para escapar de los humanos, por lo que no olvides de suscribirte para no perderte el siguiente video. Finalmente, te agradezco de todo corazón por llegar hasta aquí, y si el video te gustó, te pido que me des un like, que me comentes qué te pareció, que lo compartas con tus amigos, en especial con aquellos que les gustó la película. Sin nada más, nos vemos en la próxima, y que tu corazón te guíe.